Hermanos, estamos estudiando un tema que yo creo que debería de cambiar nuestra óptica de cómo hemos solido verlo, refiriéndonos a este día, ¿verdad? Es el día domingo. Entonces vamos a seguir hablando, hermanos, del tema del domingo. La forma en cómo se ha visto el domingo en la antigüedad no es la misma forma de cómo nosotros hemos visto el domingo, ¿verdad? La óptica de este día ha ido cambiando a medida la sociedad eh, a medida la sociedad se va secularizando. ¿Qué significa que la sociedad se va secularizando? Significa que la sociedad se va apartando cada día más de Dios y se va apartando cada día más de los principios de la palabra. Cuando hablamos de una sociedad que se va secularizando, nos referimos a eso. Entonces, la manera en cómo el domingo se vio en el pasado no es la misma manera en cómo se está viendo en nuestros días. Entonces, este curso de la escuela dominical pretende que nosotros demos una mirada al pasado, tomando como referencia, por ejemplo, lo que ya vimos de todos los registros del domingo en el Nuevo Testamento, y podamos empezar a hacer los cambios, porque yo creo que de eso se trata. Si yo voy a la Biblia, ¿de qué se trata, hermano Leo? De que yo pueda ajustar mi vida a lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Para mi malestar o para mi bienestar. ¿Ah? Para mi bienestar, porque la Biblia, su intención es que yo pueda, al aplicarla, un bienestar para mi vida personal, ¿verdad? Entonces, hemos visto Hemos visto del domingo, ¿qué cosas? ¿Quién me puede hacer como un resumen de lo que hemos visto en estos 2 domingos atrás? ¿Qué hemos visto del domingo? ¿Por qué es importante que la iglesia se reúna el domingo? ¿Estuvo en alguna clase, Dariela, de esto? Ajá. ¿Por qué es importante que la iglesia se reúna el domingo? Y que también habían registros en la Biblia cuando la iglesia primitiva se congregaba los domingos. Ok. ¿Alguien escuchó? ¿Alguien escuchó? ¿Qué dijo la hermana Dariela? No escucharon por aquí, ¿verdad? ¿Escucharon por allá? ¿Escucharon? ¿Profesor? No, ¿verdad? Repítanos, Dariela, por favor, pero póngase bien el micrófono, Dariela, porfa. Cuando la iglesia se empieza a reunir los domingos es porque el Señor Jesucristo resucitó un día domingo y a partir de ahí también la iglesia primitiva, cuando los apóstoles empezaban, también se empezaron a reunir los domingos. Ok, excelente. Entonces, una de las cosas importantes que nosotros aprendemos en la clase es que nosotros los domingos nos reunimos el domingo, como por ejemplo hoy en la mañana, no necesariamente porque el comercio está cerrado. En realidad el comercio se cerró, como ya vimos una parte del estudio, a raíz de la resurrección de Cristo y cómo las personas lo interpretaron. Entonces, nosotros nos reunimos el domingo y el domingo debe de ser siempre importante para el cristiano justamente por la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es lo que le da un toque especial a este día. No porque el día sea distinto a otro día, en el sentido de que sale más temprano el sol o se oculta más tarde el sol. No, no, no. O porque es más caluroso o más fresco. No, no. Sino porque esto le da un sentido especial a este día, el día domingo.
¿De acuerdo? Ahora, ahorita en la mañana, en este momento, me gustaría que nosotros miráramos por qué nosotros, por ejemplo, los cristianos, no le damos tanta importancia al sábado, a diferencia del judaísmo en el Antiguo Testamento. Entonces, quisiera ver algunos textos bíblicos con ustedes y que nosotros podamos ver eh, cómo la iglesia empezó a dejar el sábado, o el cristianismo dejó empezar a dejar el sábado como un día muy importante dentro de su culto y empezó pronto, como ya lo vimos, a poder darle importancia al día domingo. Entonces, quiero llevarlos a algunos textos de las Escrituras. Quiero que miren, por ejemplo, Éxodo 31:16. Y quiero que por favor busque a alguien Ezequiel 20, capítulo número 12. Éxodo 31:16. ¿Alguien lo tiene? Éxodo 31:16. Y otra persona que me busque, por favor, ese de Ezequiel 20:12. Ok, entonces, ¿qué es lo que dice ese versículo? ¿Qué dice ese versículo, Dunia? En su manera de interpretarlo, ¿qué dice? Ok, el día sábado, como dice ese versículo, servía como señal entre el pacto que Dios hizo con Moisés, ¿verdad? El día sábado, el día de reposo. Este sábado era una señal del pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué miran en Ezequiel? Si alguien me lee ese versículo, porfa, de Ezequiel. ¿Alguien me lo lee, porfa, de Ezequiel? ¿Puede repetir la cita, pastor? Sí, es Ezequiel 20:12. Espero no estar equivocado con ese texto. Ezequiel 20:12. Lo leemos a ver si es este. 20:12. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santificó. Ok. Ese versículo, obviamente hay más versículos, ¿verdad? Nuevamente están enfatizando que el sábado, que era el día de reposo, el séptimo día, sirvió como una señal, ¿verdad? En relación a ese pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, lo que nosotros conocemos como el pacto mosaico, ¿verdad? Entonces, ¿estamos nosotros como iglesia del Nuevo Testamento obligados a poder vivir, observar, guardar el día de reposo, que es el día sábado? No, la Escritura no enseña eso. La Escritura no habla de que la iglesia debe de guardar el día de reposo. Y me gustaría llevarlo por una serie de pasajes bíblicos en donde la Biblia en el Nuevo Testamento nunca obliga a los creyentes de la iglesia a poder guardar y vivir al estilo del pacto mosaico el día sábado. Entonces quiero llevarles, por favor, a lo que se conoce como el nuevo pacto. Miren lo que dice Segunda de Corintios, capítulo número 3.
todo el capítulo de Segunda de Corintios, capítulo número 3, habla acerca de este nuevo pacto. Vamos a leer, hermanos, varios pasajes, varios versículos de Segunda de Corintios, capítulo número 3. Si quieren lo leemos todo. ¿Te gustaría que lo leyéramos todo? Para que miremos que no solamente un versículo habla de esto. Lo voy a leer yo. Por favor, presten atención, no se vayan a aburrir. Si hay algo que sobresalga de un nuevo pacto, si pueden subrayarlo, lo subrayan. Es lo mejor que pueden hacer. Dice el versículo 1, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestra carta sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en palabras de piedra, sino en palabras, en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Cuando habla aquí ese versículo, hermanos, nos hizo ministros, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, lo pone en relación al pacto mosaico, por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, nosotros conocemos que el nuevo pacto se refiere, por ejemplo, a la salvación que el creyente tiene en la persona de Cristo Jesús mediante la fe. Eso es el nuevo pacto. Y dice que nos hizo ministros de un nuevo pacto. Y dice, no de la letra, refiriéndose a la ley mosaica, sino la del Espíritu. Porque la letra mata, dice, mas el Espíritu vivifica. Siempre que ustedes vean la ley mosaica, ustedes la van a ver en el Nuevo Testamento como una especie de carga. El apóstol Pablo dice que fue una carga que el pueblo judío no pudo llevar en otras partes de la Escritura. Y luego dice el 7, y si y si el ministerio, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Y luego empieza a hablar acerca tal vez de algunas ventajas que tiene el nuevo pacto en relación al pacto de la letra, que es el pacto de Moisés, ¿verdad? Recuerdan que cuando el rostro de Moisés se iluminó, justamente él venía de recibir los 10 mandamientos allí en el monte Sinaí. Y miren lo que dice el versículo 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de glorificación, siempre hablando de la diferencia que existe entre los dos pactos. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Siempre hablando de los dos pactos, el 12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Miren, por ejemplo, lo que dice al final del 13, ¿verdad? Que ese antiguo pacto debía de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto,
les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Habla del antiguo pacto como un velo, ¿verdad? No descubierto, y habla del nuevo pacto que es Cristo, que es quitado y se puede ver bien. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y ustedes pueden seguir leyendo, ¿verdad? Entonces, en este pasaje de las Escrituras hace una clara referencia o un claro contraste, ¿verdad? Entre lo que es el pacto mosaico y lo que es el nuevo pacto. Nosotros, la iglesia, hermanos, vivimos bajo un nuevo pacto. El pueblo judío vivió bajo lo que se conoce como el pacto mosaico. Y si hay una comparación entre estos dos pactos, ¿qué sale a la luz? Entre estos dos pactos, ¿qué sale a la luz? ¿Qué lograron notar en este capítulo? ¿Qué lograron notar? ¿Qué cosas podríamos enunciar de esta lectura así rápida que hicimos? ¿Cuál sería la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? De lo que nosotros leímos en la Biblia. ¿Cuál sería la diferencia? Chan, enuméreme una, por favor. Antiguo pacto y nuevo pacto. Que antes era lo que decía la ley, se tenía que hacer. Ajá, Era como a la fuerza prácticamente. ajá. Ajá. Bueno, habla de la letra, ¿verdad? Por ejemplo, hay una expresión de que dice que la letra mata, ¿verdad? Y aquí habla, por ejemplo, del espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, termina diciendo, allí hay libertad, ¿verdad? Ahí hay libertad. Es algo que no se tenía acá en el Antiguo Testamento bajo el Antiguo Pacto, ¿verdad? No es la misma libertad de la que se habla en Cristo en el Nuevo Pacto. ¿Qué más? Habla, por ejemplo, en el Antiguo Pacto, dice la Biblia ahí en ese versículo, si alguien lo puede buscar en esa lectura, que está abolido ese pacto. Es decir, que nosotros no estamos para observar ese antiguo pacto. Ahora, claro, cuando hablamos de observar ese antiguo pacto, ustedes saben que ese antiguo pacto estaba compuesto por más de 600 mandamientos. Más de 600 mandamientos. Y estos mandamientos estaban orientados y dirigidos, por ejemplo, a la ceremonia o al culto del pueblo. Estaba orientado y dirigido, por ejemplo, a la higiene del pueblo. Estaba orientado y dirigido, por ejemplo, ¿a qué más? Al trabajo del pueblo. ¿A qué más? ¿Ah? A la moralidad del pueblo también, ¿verdad? Obviamente, hermanos, que el nuevo pacto rescata algunas cosas del antiguo pacto. Por ejemplo, el nuevo pacto se resume en 2 mandamientos. Esos más de 600 mandamientos, la Biblia los resume en ¿cuáles? Amarás a tu prójimo, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Pero la iglesia, por ejemplo, no es responsable de todos los mandamientos ceremoniales que tenía que ver con el antiguo pacto. ¿Cuáles eran esos mandamientos ceremoniales? ¿Algunas fiestas? ¿Qué más? El sacrificio de animales. Nosotros no somos llamados a sacrificar animales en el culto para que nuestros pecados sean perdonados. No, hay un único sacrificio en el nuevo pacto. ¿Y cuál es ese único sacrificio? Ese único sacrificio es Cristo Jesús, el que murió en la cruz
para redimirnos y perdonarnos de cada uno de nuestros pecados. Nosotros no tenemos que ir con animales al templo para hacer sacrificio. Cristo es el único sacrificio, según la carta a los hebreos. Y eso, inclusive, hermanos, en contraposición de esto, del día domingo, tiene que ver con el sábado. La iglesia del Señor no es llamada a observar el día sábado, ¿verdad? Por eso es tan importante que nosotros estudiamos la Escritura. Y ya en las clases anteriores hemos pasado por esos versículos, como por ejemplo Hechos, capítulo número 20, de que la iglesia cristiana, la iglesia que creyó en Cristo Jesús, empezó a reunirse ¿qué día? Según lo que nosotros ya estudiamos. ¿Ah? El primer día de la semana. Yo les he estado diciendo de esos versículos bonitos. Miren, para recordarlo, Hechos capítulo número 20. Vamos a Hechos capítulo número 20. Lo voy a traer a memoria porque nosotros somos fáciles de olvidar. Facilito olvidamos los versículos, facilito a veces olvidamos los principios. Miren, por ejemplo, desde la iglesia primitiva, cuando la iglesia empieza a reunirse. Dice el versículo 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. ¿Cuándo se empezó a reunir la iglesia? La iglesia se empezó a reunir el primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo. Ahora, una pregunta. ¿Ustedes saben qué es judaizar? ¿Qué es judaizar? ¿O quién es un judaizante? Mana Rosa, ¿usted qué pasó por Bernabé? ¿Se le olvidó? Está bien, hermana. ¿Quién es un judaizante, Carmen? ¿Se acuerda? ¿Quién es un judaizante? ¿No sabe? ¿Profesor? Ajá, pero ¿a quién se le exige? ¿A quién le exige que la cumpla? Es decir, a los no judíos, ¿verdad? Ok. Tanto fue así un debate que se convocó un concilio en el primer siglo que se llama el Concilio de Jerusalén. ¿Saben? ¿Han estudiado lo del Concilio de Jerusalén? ¿Cuál fue el debate en el Concilio en Jerusalén? Bueno, lo podemos ver esta mañana. Porque este debate en el Concilio de Jerusalén es muy importante para que nosotros entendamos la libertad que nosotros tenemos en relación a la ley mosaica. Miren, por ejemplo, Hechos, capítulo número 15. En Hechos, capítulo número 15, hay un gran debate, un gran debate. Realmente es una polémica bastante grande. Tanto así que se convocó a un concilio. ¿Ustedes saben qué es un concilio? Bueno, un concilio es un grupo de personas, pero no cualquier persona. Es un grupo de líderes de la iglesia, grupo de líderes espirituales. Si nosotros habláramos, un congreso, vaya, si podíamos decir un congreso de líderes, donde están los pastores, los misioneros. Bueno, en Hechos capítulo número 15 se convoca a un concilio, se llama, ¿a quiénes se llaman? Miren, por ejemplo, en el versículo 1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, a cada creyente gentil que se convertía al cristianismo, esta gente de Judea, ¿qué les enseñaba? ¿Qué les enseñaban? A cada nuevo creyente, supónganse que él es un nuevo creyente y él es un gentil. Es decir, que él no es un judío como nosotros. Nosotros somos gentiles, nosotros no somos judíos. Pero esta persona recién nacida de nuevo, creyente al cristianismo, venía una persona que era un judío, ¿verdad? Él era un judío. ¿Y qué es lo que esta persona le decía a esa persona?
que esta persona debería de circuncidarse. Yo creo que todos sabemos que es la circuncisión, que era una cirugía en el pene del hombre, ¿verdad? Que era una señal también de ese pacto que Dios había hecho con Moisés, ¿verdad? Entonces, este judío le decía a este gentil que debería de circuncidarse. ¿Para qué? Que él debería de circuncidarse para ser nada menos y nada más que salvo. Es decir, que esta persona, si no se circuncidaba, esa persona no iba a ser salvo. ¿Verdad? ¿Por qué él pensaba así? Porque recuerden que ellos vienen de toda una generación de siglos y siglos pensando en eso, ¿verdad? No porque la ley de Moisés decía que la circuncisión era para salvación, pero al final así lo interpretó el pueblo judío y las autoridades y los líderes terminaron enseñando eso. Entonces, dice el versículo 2, como Pablo y Bernabé tuvieran una discusión y contienda no pequeña con ellos, justamente por esto, tuvieron una contienda Pablo y Bernabé con toda la gente que enseñaba eso. Entonces dice un poquito más adelante, si se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión, ¿verdad? Entonces, fueron Pablo y Bernabé, se reunieron todos los ancianos, los apóstoles, para tratar una discusión doctrinal realmente, teológica realmente. Y luego dice en el versículo 3, ellos pues habiendo sido encomendados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles, los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Es necesario, decían los fariseos, circuncidarlos y que guarden la ley de Moisés. ¿Quiénes deberían de guardar la ley de Moisés? ¿Ah? Ellos. Según los fariseos, ellos necesitaban, por un lado, ser circuncidados y por otro lado, guardar. ¿Qué deberían de guardar? Deberían de guardar la ley de Moisés. Entonces, para ellos, no solo los judíos deberían de guardar la ley, sino todo gentil convertido al cristianismo debería de circuncidarse y debería de guardar la ley de Moisés. Y eso los apóstoles como Pablo y Bernabé decían, eso no puede ser posible, decían ellos. Y arman entonces una discusión en lo que nosotros conocemos como el Concilio de Jerusalén. Y luego miren lo que dice el 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, puede ser que tardaron horas y de repente días, después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándose el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de ellos, la cerviz de los discípulos, un yugo que ni nosotros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y luego dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban con grandes señales y maravillas habían hecho Dios. Y el 13 dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Más adelante la resolución. El versículo 19 dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos,
de fornicación y de ahogado y de sangre. ¿Cuál fue la conclusión de ese concilio para los judíos? Ve, para los gentiles. ¿Cuál fue la conclusión de que realmente los gentiles sí deberían de guardar? De ese concilio, ¿cuál fue la conclusión? ¿Cuál fue la conclusión? Ajá, ¿y de qué cosas? Puntualmente. Que se aparten de los ídolos, de ahogado de sangre y qué más. Y de fornicación. ¿Menciona ahí el sábado? No, no menciona el sábado. Es decir, que el concilio de Jerusalén no impone el sábado para que el pueblo gentil lo guarde. No menciona ni siquiera el sábado, ¿verdad? No dice que debería el concilio de Jerusalén que los creyentes gentiles guarden el sábado. Entonces, yo entiendo que hay varios grupos, especialmente los adventistas del Señor, que guardan el día sábado. Pero si nosotros estudiamos la Escritura, en ningún lado del Nuevo Testamento se le pide a la iglesia cristiana del Nuevo Testamento que guarde el día sábado, ¿verdad? Somos libres de guardar el día sábado. Y es más, yo les he enunciado a ustedes versículos en donde la iglesia, los creyentes en Cristo Jesús, pasaron de observar el día sábado a empezar a reunirse el día domingo. ¿Por qué el día domingo? Porque el día domingo llegó a ser tan especial para la iglesia del Nuevo Testamento porque fue el día en que resucitó Cristo Jesús. Y a la altura de este siglo, por no decirles que el 100% de la iglesia se reúne el día domingo y le da importancia al día domingo. Bueno, no tanto como antes, ¿verdad? Pero se reúne el día domingo. Y miren desde cuándo, desde el primer siglo, ¿verdad? Ahora, ¿tienen alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario sobre esto del sábado y sobre esto del domingo? Algunos versículos los miramos lo del antiguo pacto, lo del nuevo pacto. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Pastor, ¿Sí? aquí arriba. Jeremías 31 hay una profecía que habla de eso también. Ajá. Y dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este pacto es el que yo haré con la casa de Israel después de que aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Sí. Ahí está, ¿verdad? Enunciado en el Antiguo Testamento ese nuevo pacto, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario sobre esto? Esto es bien importante, hermanos, bien importante. Porque miren, la teología y la escritura realmente afectan nuestra vida práctica. Realmente que sí, ¿verdad? Y eso se espera, que la Biblia afecte nuestra manera de vivir, ¿verdad? ¿Alguien tiene algún comentario sobre esto que acabamos de ver? Se dieron, dice, en que sí hacerle caso a los judíos en cuanto a apartarse de esto, pero habla de sangre allí, de ahogado. Yo entiendo que hoy en día la gente que destaza animales, vacas, cerdos, ovejas, siempre acostumbra degollarlos y ponerlos en una posición, aún las gallinas, los pollos, para que boten la sangre.
Entonces, ¿hay alguna relación en esto? ¿En relación a qué? A lo que dice ahí que en el concilio se dijo que sí se apartaran de ahogado y sangre. Sí, yo creo que sí. Yo creo que se refiere a esa prohibición, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, en donde realmente el pueblo tenía prohibido comer sangre, ¿verdad? De ahogado, dice, ¿verdad? Tenía que correr la sangre. Yo creo que es una referencia a eso, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Claro, sí, en los sacrificios, ustedes saben, los sacrificios tenía que correr la sangre, ¿verdad? Y luego ponerla en el altar. Ahora, hay una fecha, es el 110 después de Cristo. Es una fecha bastante temprana después de la resurrección de Jesucristo. Hay un hombre, no sé si ustedes lo han estudiado o han escuchado de él, se llamó Ignacio de Antioquía. Así se llamó él. Se llamó Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía dijo, él escribió en su carta a los Magnesios 9:1, ya no vivimos según el sábado. Imagínense Ignacio de Antioquía en el 110. Cristo muere más o menos ¿en qué año? Vaya, Cristo muere más o menos en el 33, ¿verdad? La iglesia casi inmediatamente de la resurrección de Jesucristo empieza a reunirse el día domingo. Y luego, miren, en el año 110, que es muy temprano a la fecha de la resurrección de Jesucristo, este hombre llamado Ignacio de Antioquía escribió en esa carta a los Magnesios, ya no vivimos según el sábado, sino según el día del Señor, en el cual nuestra vida resplandeció por su resurrección. O sea, este es un comentario de una realidad en la época temprana de la resurrección de Jesucristo, que la gente que se convierte al cristianismo, al Señor, ¿verdad? Pasa del sábado a celebrar el domingo como un día importantísimo. Ahora, aquí Ignacio habla de esto, miren, habla del día del Señor. Día del Señor. Este día del Señor, no lo vayan ustedes a confundir con el día de Jehová en el Antiguo Testamento. Día del Señor y día de Jehová son dos cosas distintas, ¿verdad? Miren, por ejemplo, Apocalipsis 1, creo yo. Quiero que vayamos a Apocalipsis, capítulo 1. Y miren, creo que es el versículo 10. Apocalipsis. Ok, si alguien me lee lo que dice Apocalipsis 1:10, porfa. Ajá. Ese día del Señor, ¿a qué día se refiere? Día del Señor. Yo estaba, dice en el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ese versículo 10, donde dice que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, el día del Señor en ese versículo no dice que es el domingo, pero la mayoría de eruditos dice que se refiere justamente al domingo. Entonces él recibió una revelación de parte del Señor, no digo que toda, justamente el día del domingo, y él destaca el día del Señor. Y el día del Señor allí
es el día domingo, ¿verdad? ¿Por qué se lo digo yo esto? Porque yo quiero que ustedes entiendan, hermanos, quiero que entiendan que para la comunidad cristiana primitiva, el día del Señor, es decir, el día domingo, tenía mucho peso. No era cualquier día de la semana. El día del Señor tenía mucho peso y le dieron mucha importancia al día domingo. Ahora, cuando la Biblia en el Antiguo Testamento habla del día de Jehová, es distinto porque el día de Jehová en el Antiguo Testamento se refiere a esto. Miren, si nosotros lo estudiamos, se refiere a juicio. El día de Jehová es día de juicio para las naciones. Cada vez que encuentren día de Jehová, es día de juicio. Pero en el Nuevo Testamento, como en Apocalipsis, día del Señor, él se refiere al domingo, ¿verdad? Entonces, hermanos, si este día domingo para la iglesia primitiva fue tan importante que empezaron a reunirse ese día domingo y le dieron mucha importancia al día domingo, tal como Ignacio de Antioquía en su cita, en su escrito lo dice. ¿Ustedes creen que nosotros deberíamos de darle importancia al domingo o debería de ser como cualquier otro día? Como el lunes, como el martes, como el miércoles, como el viernes. ¿O deberíamos nosotros de darle importancia al día domingo? ¿Qué piensa usted, hermana Cristinita? Ajá, tenemos que darle importancia al día domingo. Ajá. ¿Y cuál será la mejor forma de darle importancia al día domingo? ¿Cuál será la mejor forma de darle importancia al día domingo? ¿Cómo nosotros le podemos dar importancia al día domingo? ¿Ah? ¿Qué cosas deberíamos de hacer? ¿Qué cosas no deberíamos de hacer? ¿Qué cosas concordarían con la importancia que le dan los escritos del Nuevo Testamento al día domingo? ¿Qué cosas que nosotros hacemos no concordarían? No se atreverían a hacer los creyentes de la iglesia primitiva. ¿Ah? ¿Qué les parece lo que dice nuestro hermano Leo? ¿Estará fuera de tono? Claro, el pensamiento secular actual, hermano Leo, dice, no creo, hermano, está perdido. No creo que él tenga la razón. El pensamiento secular moderno. Yo les hablé antes de Constantino, ¿verdad? 321 Constantino edictó un decreto en donde él decía que en el imperio el domingo iba a ser un día de descanso. Recuerden que Constantino fue influenciado por el cristianismo, ¿verdad? Y que él elevó el cristianismo a nada menos y nada más que la religión oficial del Imperio Romano. Y el Imperio Romano en ese momento era el imperio de turno. ¿Recuerdan ustedes? Entonces él dijo, no vamos a trabajar el día domingo, que él le llamó el día del sol, ¿verdad? Entonces, hermanos, estará fuera de tono lo que dice el hermano Leo, que el día domingo debería ser tan distinto al lunes, al martes y miércoles en el sentido en que deberíamos de parar nuestras actividades por tener tiempo con el Señor y recordar la resurrección de Cristo. ¿Qué dice usted, hermana? Hermana, ¿qué piensa usted? Ajá, como por ejemplo, comer, ¿verdad? Ajá, asear la casa. ¿Ah?
Claro, obviamente no estamos hablando del día sábado, ¿verdad? Ustedes saben que el día sábado era tan estricto. El día sábado no podía usted caminar hasta cierta distancia, ¿verdad? Si ya caminaba 2 kilómetros el día sábado, ya usted había violado el día sábado. Si iba a recoger leña, si hacía alguna actividad el día sábado, usted ya había violado el día sábado. Entonces, no, tal vez no tan estrictamente como eso, y la Biblia no habla de esa estrictidad, ¿verdad? Del día domingo. Claro, exacto, sí, había una culpa tremenda. Profesor, sí, 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 exacto. O sea, miren, y yo quisiera, hermanos, que al estudiar este tema, nosotros empecemos a cambiar el estilo de vida nuestro el día domingo. El día domingo nosotros venimos de vernos 3 películas, de vernos 4 películas, de venir a la iglesia o de repente no venir a la iglesia, ¿verdad? Y a veces estamos tan distantes del principio bíblico, ¿verdad? Aquí no, en el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, ¿verdad? Recordando la resurrección de Cristo, recordando la resurrección de Cristo. Más adelante con Constantino, un edicto que tenía que ver con el descanso, ¿verdad? Con parar de las actividades que normalmente se hacían durante la semana, ¿verdad? Entonces, hermanos, sigamos estudiando este tema y que el Señor nos ayude, ¿verdad? A darle importancia al día domingo, ¿verdad? Sí, a darle importancia a este día justamente por la resurrección de Jesucristo.